Muy bien, continuando con la clase de administración de personal, nos habíamos quedado mirando cómo es el sistema de contratación de personal en el Perú, cuáles son los aspectos de la contratación de personal y cuáles están vigentes los contratos sujetos a modalidad. En el recuadro, en el tercer recuadro que estamos viendo, que estoy marcando con el cursor, vemos un recuadro que dice contratos sujetos a modalidad. En él he hecho un resumen de todos los contratos que actualmente están vigentes y que están establecidos por el Decreto Legislativo 728. Allí nosotros podemos ver dos títulos grandes, lo que es modalidad y lo que es clases. Dentro de modalidad tenemos tres tipos de contratos. Tenemos los temporales, los accidentales y los por obra o servicio. Revisemos cada uno de ellos. Los temporales son de tres tipos. El primero de ellos es por inicio de actividad, que básicamente está contemplado cuando una empresa recién empieza sus actividades, cuyo plazo máximo es de 3 años. El segundo tipo dentro de las clases de temporales está las necesidades de mercado, y es la más utilizada por todos porque genera el plazo más amplio de contratación de los contratos a modalidad, es por 5 años, y eso se refiere a necesidades de mercado, que básicamente tiene que ver con el cubrir un incremento de producción, una mayor demanda de atenciones en el mercado laboral. En fin, es el contrato que se refiere a que cuando la empresa está requiriendo mayor cantidad de mano de obra, es porque el mercado se los está solicitando. En ese contexto, las empresas pueden utilizar este contrato a modalidad temporal, que es por 5 años y que se llama necesidades de mercado. El otro contrato dentro de lo que es la modalidad temporal es el contrato de reconversión empresarial, cuyo tiempo de duración es de 2 años. Y esto se refiere a cuando una empresa cambia de giro, por eso es reconversión empresarial. Por ejemplo, cuando un restaurante deja de ser restaurante y cambia a ser un expendio de abarrotes. Es la misma razón social, pero ha cambiado de giro. En ese contexto, la ley establece que la duración máxima de este tipo de contratos es por 2 años. Entonces, tenemos que para la modalidad temporal tenemos inicio de actividad, 3 años, necesidades de mercado, 5 años, y reconversión empresarial, 2 años. La siguiente modalidad es accidental, y también tiene 3 clases. Tenemos accidental ocasional, que básicamente se trata de atender las necesidades transitorias y que son distintas a la actividad habitual de la empresa. Y el contrato máximo que pueden tener este tipo de contratos, el tiempo máximo que pueden tener este tipo de contratos es de 6 meses. Ejemplo de esto, la empresa se dedica a almacenar productos, y en un momento determinado tenemos que descargar un contenedor que nos viene de fuera del país. Para hacer la estiva o la desestiva tenemos que contratar personal.
estiva o desestiva es cargar un camión o descargar el mismo. Entonces, en este caso del ejemplo, queremos descargar la mercadería que nos ha llegado del puerto del Callao. Para eso necesitamos personal y lo vamos a hacer más o menos en 30 días. Podemos utilizar este tipo de contratos para poder contratar a ese grupo de personas. Dentro también del tema accidental existe la de suplencia, y el tiempo de duración es lo que marque la ausencia del titular al puesto. ¿Qué significa este tipo de contrato? Este tipo de contrato significa que, por ejemplo, una señora que está embarazada, está en proceso de gestación, va a tener que retirarse de la empresa para poder dar a luz. Y va a estar ausente por los 98 días que establece la ley como periodo de pre y postnatal, más sus 30 días de vacaciones. Entonces va a ser más o menos un periodo de 128 días. Eso más o menos supone 4 meses. Entonces por 4 meses vamos a tener que contratar a una persona para que supla esta ausencia en el puesto. Por eso es un contrato de suplencia. Dentro también de accidentales también está el de emergencia. Y este contrato se utiliza para cuando la empresa se encuentra en una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, en el mismo almacén se nos ocurrió una contingencia de una inundación. Se rompieron las cañerías y comenzó a inundar todo el espacio. Entonces necesitamos personal para poder arreglar las cañerías y limpiar donde se había inundado. Esa es una emergencia, es un caso fortuito. Luego también viene el tema de la modalidad por obra o por servicio. Este es un tipo de contrato bastante utilizado, y principalmente el primero de ellos, que es por obra o por servicio. Esto es utilizado por las empresas mineras, constructoras, cuyos periodos de trabajo son de un año y medio, 2 años, y van contratando personal de acuerdo a las actividades que van requiriendo. El plazo depende exclusivamente de la obra o del servicio que se vaya a hacer. También dentro de por obra existe la clase intermitente, que significa a que la empresa tiene una necesidad, pero que no es continua, es discontinua. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que estamos construyendo un edificio y vamos a hacer primero el primer piso, y necesitamos que para poder seguir avanzando el primer piso tiene que estar completamente terminado. Necesitamos pintar. Entonces el contrato intermitente es contrato del pintor para que conforme yo vaya acabando, él vaya pintando. Termina de pintar, yo sigo construyendo y él sigue pintando. Eso es un tema de intermitencia. Y el último, el tipo de contrato, también por obra, que es el de temporada, que se refiere exclusivamente en determinados periodos. Nosotros lo conocemos como campaña, por ejemplo la campaña de verano, la campaña escolar, la campaña de panetones, la campaña de Navidad, la campaña del Día de la Madre. Este es un tipo de contrato utilizado por los retails para poder tener mano de obra y poder suplir la demanda que existe en determinados periodos del año.